Ya, profe. Ok, jóvenes, empezamos a hablar sobre el movimiento ondulatorio. Cuando nosotros nos hablamos del movimiento ondulatorio, estamos hablando de las vibraciones que se puede estar provocando en una onda o en un medio de perturbación, como los sonidos, los instrumentos musicales, etcétera. Entonces, a partir de eso, vamos a ver cuáles son sus respuestas con respecto al exploro. Nos dice la pregunta. ¿Qué ocurre cuando se deja caer una canica desde cierta altura en el centro de un recipiente lleno de agua? Vamos a ver. ¿Quién me puede contestar esta preguntita? Se va hasta el fondo del recipiente. Ok, vamos a ver. Ángel Jair dice que se va hasta el fondo del recipiente. ¿Diego? Chispe del agua. Ok. ¿Alguien más tiene algo diferente a estos dos muchachitos? No. Se va hundiendo rápidamente. Se hunde rápidamente. Muy bien. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros empezamos a ver lo que es el movimiento ondulatorio. Cuando nosotros hablamos del movimiento ondulatorio, es la propagación de un movimiento vibratorio a través de un medio. A través de lo que es la perturbación, se origina llamado onda, y esta onda transmite energía de un punto a otro sin que necesiten transportar materia. Por ejemplo, jóvenes, yo sé que algunos de ustedes han ido a los ríos, ¿sí? Han ido a los ríos. Ok, ¿qué sucede cuando ustedes tiran una piedra al río o a la laguna donde ustedes han ido? ¿Cuál es el movimiento del agua cuando ustedes tiran una piedra? Agarra la forma de la piedra que tiene. ¿Agarra la forma de qué? La forma que tenga la piedra ahí. Cuando cae al agua, pues se vuelve a formar ahí. Ok, vamos a ver, Astrid. Es ondulatorio, es como unas líneas. Hace como unas líneas, muy bien, y que esas líneas son como semicirculares, ¿sí? Entonces, a partir de eso, jóvenes, es el estudio de un movimiento ondulatorio en la propagación de un medio. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos los elementos de una onda. Las ondas, por lo general, tienen lo que es una amplitud, que es la amplitud por la cual la onda tiene cierta magnitud, y se diferencia la longitud de onda, que esta viene siendo la longitud, ya sea en metros. Tiene una cresta, que la cresta es el punto más alto de la onda, y también tiene una línea de equilibrio. Asimismo, también tiene un valle, que ese valle es el punto más bajo de la onda, y tiene un foco de emisor. El foco de emisor, jóvenes, es donde se inicia la perturbación de la emisión del objeto. Entonces, a partir de esto, jóvenes, son algunos elementos en los cuales se involucra el comportamiento de la oscilación, ya sea en movimiento de línea recta o en una posición de equilibrio. Y para ello, jóvenes, nosotros necesitamos saber qué es la amplitud. Pues déjenme decirle que las magnitudes dentro de lo que es el movimiento ondulatorio, tenemos la amplitud, que es el valor máximo que se desplaza una partícula de una posición de equilibrio mientras vibra. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es una cuerda. ¿Algunas veces ustedes jugaron con una cuerda? ¿Sí? Yo sé que sí. Entonces, ¿alguna vez a ustedes jugaron la culebrita? Que nosotros poníamos lo que es la cuerda en el suelo, y con esta mano sujetábamos y empezábamos a hacer estos movimientos y decíamos que era la culebrita, ¿sí? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, las montañitas que se hacían en el suelo eran la amplitud, y que esta parte de acá arriba se le llama crestas, que es el punto más alto, y esta que se formaban abajo se le llamaban valles, porque eran las del punto más bajo. Entonces, a partir de esto, jóvenes, la amplitud determina el equilibrio del movimiento por el cual está vibrando un objeto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? ¿O no?
Ok, a partir de eso tenemos la longitud de onda. La longitud de onda por lo generalmente se le conoce a la magnitud por el cual se está desplazando ese movimiento ondulatorio. Entonces es la distancia por la cual separa una o dos más partículas del medio que están en estado de vibración y se representa, la longitud de onda se representa en metros y su letra griega es lambda y su letra es inclinada hacia abajo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros hablamos de la longitud. Tenemos una frecuencia, que la frecuencia es el número de oscilaciones que experimenta en cada segundo. Por ejemplo, los movimientos que originan las agujas de reloj, que por cada segundo, por cada minuto experimenta 60 segundos. Entonces a ese periodo de tiempo, jóvenes, se le llama frecuencia. También tenemos el periodo, que el periodo es el tiempo que se toma la perturbación en recorrer la distancia equivalente de la longitud de ondas. Y tenemos la velocidad por la cual viaja la propagación de ondas a una unidad de tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Van bien con el subrayado? Sí. Ok, a partir de esto, jóvenes, nosotros tenemos tres fórmulas, que estas tres fórmulas ustedes ya las tienen que ir sacando en una cartulina y ponerle que son las fórmulas del movimiento ondulatorio. Y dentro de ellos tenemos la frecuencia, que la frecuencia generalmente se utiliza una F minúscula que va a ser igual a 1 sobre T. ¿Y quién es T, jóvenes? T es el periodo. Ahora bien, para que encontremos periodo, tenemos que el periodo va a ser igual a 1 sobre F. ¿Y quién es F? Frecuencia. Tenemos también la velocidad de la propagación, que va a ser, la velocidad va a ser igual a lambda. ¿Y quién es lambda? Lambda dijimos que era la longitud de ondas entre el periodo, pero también la velocidad puede ser igual a la longitud por la frecuencia. Entonces tenemos tres grandes fórmulas con respecto al movimiento ondulatorio. Tenemos el primer ejemplo, jóvenes, que ya nos describe el comportamiento que hay dentro de lo que es un movimiento de una cuerda. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué nos dice? En el gráfico se representa la onda que caracteriza un movimiento ondulatorio cuyo periodo es de 4 segundos. Determine la posición del foco. Sabemos, jóvenes, que la posición del foco es donde empieza el movimiento vibratorio. Entonces, ¿cuál es el movimiento del foco? 0 grados, 0,0. Amplitud, longitud de onda, frecuencia y la velocidad de propagación. Para estos jóvenes, nosotros sabemos que la amplitud es el punto más alto de la cresta y que a partir de eso, jóvenes, ¿a cuánto nos condiciona lo que es la amplitud? Si ustedes se fijan, nosotros podemos ver que la amplitud de la gráfica está en 8 centímetros. Entonces es 8 centímetros. Asimismo nos dice la longitud de onda. Pues la longitud de onda, jóvenes, es donde inicia el primer punto de la cresta, de la amplitud, hasta donde está la segunda cresta. Entonces, tenemos 10, 30 y 50. Entonces, ¿cuánto nos mide la longitud de onda? La longitud de onda nos mide 40 centímetros. Bien. También tenemos, jóvenes, la frecuencia y la velocidad de propagación, en el cual, jóvenes, la velocidad ya sabemos que va a ser igual a la longitud de onda, que son los 40 centímetros,
entre el periodo. ¿Y quién es el periodo? Lo que son los 4 segundos por los cuales está desplazándose en el intermedio de la cresta. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos la frecuencia de las ondas según su comportamiento dentro de una gráfica. También tenemos el siguiente ejercicio. En este caso, jóvenes, quiero que este ejercicio lo copien en su cuaderno. Ya voy a venir y a explicarles. Quiero que lo tengan copiado. ¿Bien?
¿Terminaron de copiarlo, chicos? Jóvenes, Sí. solo era esto. No tenían que copiar esto. Era solo esto. Sí, voy por calcule el periodo de la onda y la frecuencia. Ah, le hacen ustedes. Ok, presten mucha atención. ¿Bien? Ay, ay, ay. Fui corriendo abajo y vine corriendo, vengo ahogada. Ok. Aquí pueden ver. Ok, quiero que todos me cierren su libro de texto o que le pongan un lapicito y que me presten atención con lo que les voy a explicar. Yo sé que el ejemplo está resuelto en su libro de texto, pero también sería bueno que yo lo resuelva y que miren ustedes de dónde sale. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una guía de ejercicios prácticos donde van a hacer las leyes de Newton y van a hacer lo del movimiento ondulatorio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a partir de eso, jóvenes, tenemos lo siguiente. Un surfista observa que la distancia entre las crestas de dos olas es de 25 metros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder resolver el ejercicio, jóvenes, lo primero es leer bien el ejercicio, interpretar los datos que nos da y sacarlos a un lado. ¿Bien? A partir de eso me dice que hay dos dentro de la cresta y que tiene una longitud de 25 metros. Yo ya sé que mi longitud es lambda, va a ser igual a 25 metros. Bien, continuamos leyendo el ejercicio. Y se desplaza con una velocidad, o sea que nos está dando una velocidad de 10 metros sobre segundo. Calcule inciso A. ¿Qué nos dice el inciso A, jóvenes? El periodo de la onda. El periodo de la onda. Y el periodo de la onda se escribe con una T. El periodo de la onda, que en este caso lo desconozco y lo pongo con una interrogante. Inciso B, ¿qué nos pide? La frecuencia. La frecuencia. También le pongo un signo de interrogación porque lo desconozco. Ahora bien, como yo ya tengo mis fórmulas en la página 198, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer, jóvenes, para poder encontrar la frecuencia? Perdón, el periodo. Sabemos que si yo utilizo la fórmula de la frecuencia y que la frecuencia es igual a 1 sobre t. En este caso no puedo utilizar esta fórmula porque no tengo frecuencia y tampoco tengo periodo. ¿Bien? Si yo utilizo la fórmula del periodo, tampoco la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia. Puedo encontrar a periodo, pero no tengo la frecuencia. Entonces tampoco la puedo utilizar. ¿Qué fórmula puedo utilizar para encontrar el periodo y después encontrar la frecuencia? La velocidad. Y sabemos que la velocidad va a ser igual a ¿qué? A la longitud de onda entre el periodo. Ahora bien, ¿yo tengo la velocidad en datos? Claro que sí, son 10 metros. ¿Tengo la longitud de la onda? Claro que sí, son 25 metros. ¿Tengo periodo? No tengo periodo, pero es el que yo deseo encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta fórmula para encontrar el inciso A, que es el periodo? Despejar. Entonces, si esto está dividiendo, ¿pasaría al otro lado A?
Multiplicar. Multiplicar, muy bien. Velocidad por periodo va a ser igual a lambda. Pero necesito, permítanme chicos. Ok, jóvenes, bien. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ahora bien, si ustedes se fijan, ya tenemos el periodo para este lado. Ahora, si yo necesito encontrar el periodo, jóvenes, necesito dejarlo solo, pero me está estorbando la velocidad. Y como la velocidad está multiplicando y necesito dejar a tiempo al periodo solo, entonces digo, el periodo va a ser igual a la longitud de onda entre la velocidad. ¿Por qué entre la velocidad? Porque lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Sí, ¿verdad? Espero que sí. Sí. Ok, entonces a partir de eso decimos, esto va a ser igual a 25 metros entre la velocidad que son 10 metros sobre segundos. 25 entre 10, calculadoras. Tienen que tener a mano ya las calculadoras. 2.5. ¿Cuánto les dio? 2.5. Ok, 2.5. Si ustedes se fijan, jóvenes, se nos cancelan metros con metros y obtenemos las unidades de segundos, que es el periodo. ¿Bien? ¿Obtenemos el primer inciso? Claro que sí. Ya resolvimos el inciso A. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos el inciso A, jóvenes, ¿cuál es el que nos falta encontrar? El inciso B, la frecuencia. Ok, el inciso B. Sabemos, jóvenes, que para encontrar la frecuencia tenemos que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo y que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. ¿Y quién es periodo? Porque ya lo encontramos. 25 segundos. Entonces, dividimos entre los 25 segundos y 1 entre 25 me da un total de 0.04. 0.04 segundos. Y este es el ejercicio, chicos. Cópienlo. Ya, profe. Me falta copiar. Ok.
¿Ya? Profe, el inciso B no se ve tanto porque está Está el de acá. arriba. Ok, el inciso B. Ah, es que está en azul y casi no me da el azul. Ok. Frecuencia es igual a 1 entre periodo. La frecuencia va a ser igual a 1 entre 25 segundos. Ahora sí, Ángel. Sí, ya. Ok, ahora sí nos vamos a abocar en su libro de texto. Bien. Ok, jóvenes, ¿cuáles son sus tipos de, o cuáles son los tipos de ondas con los cuales trabajan el movimiento ondulatorio? El movimiento ondulatorio trabaja, jóvenes, con dos aspectos, en su medio y según su dirección. Entonces, a través de según su medio, se propagan las ondas y pueden ser ondas mecánicas. Cuando nosotros hablamos de ondas mecánicas, son aquellas que se pueden propagar y necesitan de un material elástico, como lo que es el aire, el agua, una cuerda, tensa, un resorte, entre otros. Entonces, a partir de eso, las ondas mecánicas ayudan a desplazarse y no necesitan de un medio que sea sólido, líquido o gaseoso, sino que muchas veces únicamente solo necesita del medio de un material elástico por el cual se pueda propagar. Tenemos las ondas no mecánicas. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Diego. Se le escucha como un muerde lápiz, Diego. Las ondas no mecánicas, que las ondas no mecánicas, jóvenes, son las que no necesitan de un medio material para propagarse, sino que necesitan y lo hacen en un nivel de vacío. Para estos jóvenes ya es lo que se llama la luz o las ondas de la luz que viajan a través del vacío, como lo que son los rayos X, como lo que son los radios, las ondas electromagnéticas, los colores infrarrojos, etcétera. Entonces la velocidad de la luz viaja a 3000 kilómetros por segundo hacia la Tierra. Entonces tienen que tener en cuenta que la velocidad de la luz viaja a 3000 kilómetros por segundos hacia la Tierra. A partir de eso, jóvenes, ya empezamos a hablar un poquito con respecto a la dirección de propagación de ondas, en los cuales pueden ser ondas transversales y ondas longitudinales. Ya las ondas transversales son aquellas cuya dirección de oscilación es perpendicular a la dirección que se propaga. Por ejemplo, las ondas producidas por el mar, las ondas de las cuerdas, o sea, de los instrumentos musicales como lo que es el violín, como lo que es la guitarra, etcétera. A partir de eso también ciertas ondas electromagnéticas. También, jóvenes, tenemos las ondas longitudinales, que estas ya tienen una dirección de oscilación. ¿Qué quiere decir? Que son paralelas a la dirección de propagación, como las ondas sonoras, que son longitudinales. Las personas que estudian ópera ejercen las ondas longitudinales que se pueden escuchar hasta largos metros de su voz. Entonces, a partir de eso, jóvenes, las ondas longitudinales representan en formas de arcos. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿Van subrayando? Sí. Tenemos los fenómenos y características de las ondas, que entre ellas se hace lo que es la reflexión,
la refracción y lo que es la parte de lo que es la difracción, interferencia y la dispersión. Estos fenómenos, jóvenes, no únicamente los estudia el movimiento ondulatorio, sino que también los estudia lo que es el movimiento, la luz, que es un tema que vamos a ver más adelante. Por lo general, la reflexión es el cambio de dirección que experimenta las ondas al chocar con la superficie de un cuerpo rígido. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene un rayo láser ahorita en su casa? ¿O un puntero que tiene un punto rojo? ¿Que tiene rayo láser? No. ¿Ninguno? No. Ok. Entonces, para el día martes, que es el día que tenemos clase de ciencias naturales, me van a buscar una paila de esas con las que sacamos agua de la pila. Vamos a buscar un espejo, que el espejo es corto, ya sea de esos espejos de maquillaje, ya sea del polvo de mamá o de papá. Entonces, que pidámosle prestado ese espejo y vamos a ocupar agua. Bien. Y necesito que para el martes ya tengan el lugar donde presente los rayos solares del sol. O sea, que estén directos en su casa la luz del sol. ¿Estamos de acuerdo? Una paila con agua y un espejo. Y un espejo. ¿Alguien más? Para el martes. Para el martes. No se les vaya a olvidar. Para el martes. ¿Bien? Ok. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya la refracción es la desviación que experimenta una onda al atravesar la superficie de separación entre dos medios de la densidad. ¿Qué quiere decir aquí? Que la luminosidad se refracta a través de lo que es el aire, el agua o aire y vidrio. Por ejemplo, digamos que acá está Leonardo y se está tomando una taza de café en la cafetería. Bien, y hay un vidrio por la parte de afuera, pero viene Andrés y va pasando. Y Andrés mira el reflejo de Leonardo, pero Leonardo tiene un sombrero y ese sombrero, Alex lo mira en el vidrio, pero en la parte inferior de acá abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay una refracción transversal de dos objetos, ya sea en el aire o en el vidrio. Y en este caso, la persona que está dentro va a ver que su sombrero está hacia el lado derecho, pero la persona que está de la calle, su reflejo del sombrero de Leonardo se va a postular a lo inverso del vidrio. Entonces, a partir de eso, es el comportamiento de la refracción y reflexión de los cuerpos de ondas. Asimismo, también tenemos la difracción, que ya la difracción es cuando las ondas pasan a través de una o varias ranuras o en algunos agujeros. Se producen franjas brillantes, oscuras, por las cuales ocurre un patrón llamado difracción. Tenemos también la interferencia, que es cuando ocurre una o más ondas que coinciden en el espacio. Uno de ellos es a través de una mayor amplitud o una amplitud destructiva. Y la interferencia que tienen eso en el nivel del espacio son algunos satélites. Y la dispersión es cuando nosotros estudiamos el fenómeno del arco iris. Entonces, a partir de eso, jóvenes, son ondas que se separan de frecuencias al atravesar un material. Por ejemplo, ondas luminosas que tienen diferencia de longitud, de velocidad, distintas a las del vidrio, por lo que son refractadas en ciertas medidas. Entonces, jóvenes, para que logremos entender bien lo que son estos fenómenos de las ondas, las características de las ondas, necesito que traigamos los materiales para el día martes, una paila, agua y espejo. ¿Por qué, jóvenes? Porque no sé si ustedes habían tenido la curiosidad de hacer un arco iris, pues yo les voy a enseñar cómo se puede producir un arco iris con la velocidad de la luz, una paila y un espejo. ¿Subrayaron, jóvenes?
Sí. Sí. Entonces, chicos, van a tener que realizarme el aplico de la página 101, es 101. Necesita que contesten lo más pronto posible. 201. Contesten lo más pronto posible el contenido de la lectura para poderles explicar los dos ejemplos que tienen ustedes ahí. Que los tienen como tarea, pero los quiero explicar para que ustedes lo entiendan mejor. Después vamos a cívica, ¿verdad, niños? A la última hora. Sí. Ok. Josué no está trabajando. Ya terminé. Ya terminó tan rápido.
¿Todos ya terminaron? El 1 y el 2 lo Yo terminé yo. también. Ok, bien. Dice lo siguiente. El periodo de una onda que se propaga a 20 metros es de 1 minuto. Bien, solo lo voy a tratar de explicar el primero y ustedes van a hacer el segundo, ¿sí? Ok, es de 1 minuto. Y si SOA calcule la frecuencia, sabemos que F es la frecuencia y si B, la longitud de ondas. Sabemos que lambda es la longitud de ondas. Bien. A partir de eso, jóvenes, ¿cuáles son los datos que me está dando el ejercicio? Me está diciendo que tenemos una velocidad de 20 metros sobre segundos y tenemos un periodo, o sea, lo que es un tiempo, un periodo de 1 minuto. Pero sabemos nosotros que las unidades de periodo no son minutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir los minutos a segundos. Entonces, 1 minuto equivale a ¿cuántos segundos? A 60 segundos. Muy bien. Se nos cancelan minutos con minutos para obtener los 60 segundos. Bien, a partir de eso, ya que tenemos los 60 segundos pasados, ahora tenemos que encontrar el inciso A. El inciso A que nos está diciendo, jóvenes, encontrar la frecuencia. Para eso yo ya tengo una fórmula que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Y que 1 va a ser igual al periodo. ¿Y de cuánto tenemos el periodo? 60 segundos. Ahora bien, 1 entre 60 segundos, ¿a cuánto le da, chicos? 1 entre 60 segundos. Por el amor de Dios, jóvenes, saquen las 0.01. calculadoras. Y después siguen 6. Entonces sería 0.016, lo vamos a dejar hasta aquí, segundos. Bien, encontramos el inciso A. Ahora el inciso B que nos está pidiendo, jóvenes, encontrar la longitud de ondas. Para eso, jóvenes, nosotros tenemos que la velocidad va a ser igual a lambda entre periodo. Pero yo necesito despejar para poder encontrar a la longitud de ondas. Entonces, si el periodo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que la longitud de ondas va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y que lambda va a ser igual a la velocidad. ¿Y quién es la velocidad? 20 metros sobre segundos multiplicados por el periodo de 60 segundos. Se nos cancelan segundos con segundos para obtener la unidad de metro. La longitud de ondas nos da un igual a 20 por 60. 1200. 1200 metros. Y ese es el ejercicio, chicos. ¿Preguntas? No. Ok, entonces a ustedes les queda de tarea hacer el número 2, el de una piedra. Está más fácil. Entonces a ustedes les toca hacer el segundo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes, con respecto al tema? ¿Seguro, jóvenes? Ok, perfecto. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Los demás? Sí.
Ok, chicos, entonces apaguen sus camaritas y salgan a recreo. Adiós, profe. Bye, chicos. Adiós. Nos vemos.